vas a dañar la radio, que hijo de puta. $10 was Usted está sintonizando Radio Punky. Ruido sin fronteras. Todo día me da vuelta, sistema funcionó mejor. Y busca la metasivos, y os pobres, bajo mi caña. Llegó Radio Punky. 3, 2, 1. Hola gente del inframundo virtual, sean bienvenidos a este segundo programa de la Radio Punky. Para los que no nos han escuchado todavía, aquí les habla el Cevichango y junto a la Rutica conformamos esta habladera de mierda. Para el día de hoy le hemos armado chimba de programa, con un gran parcero y con una excelente banda invitada que lleva 18 años de estrada en los escenarios punk. Les hablo de la Terror Algum, directamente desde la cloaca de Recife, en Pernambuco, Brasil. Porque aquí entre nos muchachos, esta ciudad es un balde de mierda que desemboca directamente en el mar. Claro, Ceviche, tienes toda la razón. Es que en serio, en Recife no tenemos un solo río limpio, y eso que está atravesado por varios ríos. Da mucha tristeza uno ir por todo el centro de Recife y solo sentir olor a mierda. Pero bueno, parceros, con un saludo y hablando de mejores cosas, espero que hayan escuchado el programa pasado, se hayan soñado la banda Guerra Urbana, que es excelente banda, y para los que aún no han escuchado el programa, invitarlos a que nos busquen y nos sigan en las redes sociales y aprendamos juntos sobre la escena punk en América Latina, porque esto apenas está empezando. Estamos acá en Brasil, pero la idea es seguir rodando por toda América Latina para llevarles a ustedes la mejor información y la mejor antimúsica. El programa pasado hablamos de las estéticas y narrativas en la escena punk brasilera. Y para este programa vamos a charlar ahí un buen rato sobre los estigmas y las rivalidades que no solo tiene la sociedad hacia el punkero, sino que existe entre el mismo movimiento o parche punky. Y es que Ruta tiene razón, porque yo veo muchos punk que son solo fachada, solo apariencia, mucho visú, pero en la práctica siguen siendo un instrumento de la moda, de la industria, del consumo, de los jíbaros de turno, etc. Y terminan reafirmando la idea errónea que tiene la sociedad, porque lo ven a uno solo como el drogadicto, como el alcohólico, como el ladrón, y no como un actor social que pretende transformar este mierdero en el cual vivimos. Y es que gente que está transformando y haciendo cosas hay en todos lados. Están apostándole a iniciativas de resistencia. Uno la ve en los parches animalistas, ambientalistas, en la gente que está creando sus propios escenarios de visibilización, desde la antimúsica, desde la serigrafía, la culinaria y el arte en general. Y hablando de arte y de gente contestataria desde sus líricas, escuchémonos ahí para arrancar el primer temita de la Terror Algum, que habla justamente de la basura y la miseria que habita en el ambiente de Recife. Seja bem-vindo à cidade de Guizhou.
Bueno, loquitos, el tema que nos acabamos de escuchar es Helsifeses, del álbum Sella un Contestador, grabado en el año 2018. Terror Algum es una banda de David Punk del suburbio de Ibura, barrio marginal de la ciudad de Recife, en el nordeste brasilero. Pues pillan, muchachos y muchachas. Además de escuchar buen ruido ahí con la Terror Algum, vamos a charlar un rato con Adriano, que es vocalista y baterista de la banda. Vamos a hablar sobre el tema central de este programa, que son las rivalidades y estigmas de la escena punk en Brasil. Y para enterarnos aún más del asunto, hoy continuamos con la crónica sobre la historia del punk, la dictadura y la estigmatización de los inicios del parche en las calles de Sao Paulo. Radio Punky. Ruido sin fronteras. Adriano, mi hermano, qué chimba que esté participando con nosotros de este proyecto, huevón. Es un grande placer compartir con vos esta entrevista y este programa de radio. E aí, saudações a Rádio Punk. Saludos para Ruido Radio Sem Punk, Fronteiras, a Ruido Sin Ceviche Fronteras, e a Ruta, a Ceviche y a Pô, Ruta. Massa, obrigado por Poja ter Massa, chamado aí muchas gracias pra por haberme participar dessa convidado entrevista, para né? participar de Terror esta Algum. entrevista Obrigado con Terror e Algum. Vamos que vamos, né? Gracias y vamos que Bueno, vamos. díganos, ¿quién es Adriano Nardía? ¿Hace cuánto tiempo está en la escena o en los escenarios punkis? ¿Y de cuáles bandas ha participado durante todo este tiempo? Sou residente aqui da cidade de Recife. Soy Pernambuco, residente de la ciudad de onde Recife, resisto en no movimento Pernambuco, punk há 2 décadas donde e meia, resisto mais en ou el menos. movimiento punk hace Esse 2 tempo aí décadas já y media más o menos. Se alastrei com En produções este tiempo ya participé de sonoras producciones y literarias, né? sonoras Como y zines, literarias, poesias, participações como de fanzines, entrevistas, poesías, distros participaciones en e entrevistas algumas con bandas distros que, y são algunas extintas. bandas que son Fui extintas. militante da cena narcopunk no final dos Fui anos militante 90, de la escena narcopunk a finales de começo los do años 90 século XXI. hasta comienzo del A siglo minha XXI. última produção, participação Mi com última a producción cena y narcopunk participación foi con em la escena 2002, narcopunk no encontro fue en internacional el que teve 2002 na Bahia, en el encuentro internacional que Salvador, hubo en Bahía, e en depois Salvador. eu fiquei mais focado Y después de eso yo me quedé más enfocado en la cultura Nesse punk período mismo. aí eu toquei em várias bandas como Alarme de En ese periodo ahí Resistência, toqué en varias bandas como ADZ, Alarme de né, que era Resistencia, das antigas aí, DZR, toquei no Registro Desordeiros, Social, toqué en Agonia Registro Social, Constante, Derriba Agonía Tus Muros, que foi Constante, o começo de tudo aí, Derriba Tus e Muros, rolê mais que punk, fue el mais comienzo de crust. todo un rol E más punk, montei más a crusty. Terror Algum, né, final de 2002. Y monté la Terror Até Algum a hoje finales del eu 2002, insisto com essa donde banda, hasta né? hoy insisto en esta Passei um tempo banda. parado Pasé un e tiempo montei a parado, casca, mas monté tocando a casca, Terror Algum. pero siempre tocando Siempre con resistindo Terror com ela, Algum, né? siempre resistiendo Sabemos en que las ella. rivalidades y los estigmas en la escena punk siempre existirán, ¿no? La sociedad también nos mira mal. Entre nosotros mismos nos tiramos raye por todo, peleamos por todo, ¿no? También tenemos muchas diferencias con los metaleros, con los blackeros, con los raperos. ¿Usted ya sintió o ya se sintió estigmatizado por la sociedad pernambucana y brasilera en general por ser punky? A rivalidade dentro da cena punk sempre vai existir, né? Sí, la Felizmente, rivalidad quando en la escena brigamos entre punk nós siempre va a mesmos, deixamos existir. de produzir Y algo. felizmente cuando Perdemos peleamos entre tempo, nosotros mismos mas dejamos de producir algo, perdemos quem tá pra tiempo. produzir não vai Más não quien vai quiere perder producir tempo, no nem va a vai perder tiempo deixar de ni fazer va a dejar algo de hacer algo constructivo perante a cultura por la punk, cultura né? punk. A sociedade, com certeza, ela vai La sociedad con certeza nos va a crucificar sempre que nos olha, siempre né? que nos mira, Porque punk nordestino, porque yo soy punk viajei y o soy del Brasil e Nordeste, até ya fora viajé do por todo el Brasil, Brasil y fuera de él. senti na pele como Y sentí você en la sair piel de de como gueto usted sale de do un norte, gueto né? del Para norte o sul mesmo, para tocar, para ir você al sente sur na pele a que tocar até no meio y uno underground siente en existe la uma piel que barreira. hasta el mismo O underground punk, ele é existe a una barrera. ferida de toda quebra Pero como el punk es una estigma herida de todo social, aquel estigma a gente é a social, prova disso, né? nosotros somos Eu, prueba de eso. particularmente, levantei Yo a particularmente cabeça, levanté la quebrei cabeza tudo que a sociedade me impôs, y né? quebré todo lo que la sociedad me impuso. Como indivíduo Yo como punk, subversivo, como individuo eu subversivo, pouco me importa com as barreiras. poco me importó con las barreras. Produzindo, sempre Estoy siempre tocando, produciendo, conhecendo siempre amigos tocando, novos, conociendo e amigos foda-se, nuevos. velho. E a Y vida jódase segue. viejo, la vida Bueno, y sigue. continuando con la cuarta pregunta,
¿Cuáles son las rivalidades o diferencias que existen entre los mismos punkis aquí en Brasil? No Brasil tem uma rivalidade muito grande devido a Sí, en várias Brasil existe segmentações una que tem rivalidad dentro do punk, grande né? debido a Você vê varias que tem segmentaciones várias que hay en el gangues, mismo vários punk. grupos, vários Se ve que hay subgrupos. varias pandillas, E varios quando grupos, varios pensamos subgrupos. nisso, Y ao cuando mesmo tempo dá pensamos en eso, desânimo assim, mas al mismo também dá uma tiempo da un curiosidade de desánimo, saber pero al a mismo diferença tiempo que da existe una na cabeça de curiosidad cada de saber las pessoa, né? diferencias que Eu existen como en la músico cabeza de e cada como persona. militante punk, Yo como eu músico procuro y como não punk defender procuro nenhum tipo de verdade no defender ningún tipo de verdad absoluta que absoluta alguns grupos conseguem que algunos impor. grupos Eu consiguen toco, imponer. viajo, ando Yo com toco, punks viajo, ando e con sempre punkis coloco as minhas ideias na frente, y assim, siempre coloco mis pra ideas galera se enfrente ligar que nossos para inimigos é las um só, personas o vean que el sistema, enemigo es entendeu? uno solo, el Deixar sistema. esse paradigma de fulano A, fulano Dejar ese B, tu anda paradigma de com que tal fulano A, galera ou fulano não. B, Eu acho que a gente vos tem que andas quebrar con tal isso e gente, combater o nosotros único tenemos inimigo que que é o quebrar próprio eso sistema. y A gente combatir está el único vivendo enemigo que es el período sistema. pesado de fascismo, Nosotros de estamos imposições. viviendo un E periodo eu acho pesado que de agora é a fascismo, de hora de se imposiciones, y unir, yo creo que es hora parar de dessas unirse y parar rivalidades esas que tem muito no rivalidades, Brasil. que hay muchas en Hey, Brasil. Adriano, ¿vos crees que el punk ayuda a abrir la conciencia y a entender algo de este juego de manipulación en que vive la maldita sociedad y por qué? Acreditar que possa abrir a consciência, talvez, depende de Acreditar que cada puede abrir la um. conciencia, tal vez, Muitos depende utilizam de do cada punk uno. para algo construtivo Muchos e outros para utilizan el punk para algo autodestruição. Isso positivo vai y muchos depender para muito la do pensamento, autodestrucción. do ponto de Eso va a vista da depender mucho vivência. del Eu conheço pensamiento, muito del punks punto de vista, de bem las vivencias. otimistas, mas eu conheço bastante que são Yo conozco muchos punkis bien negativos, optimistas, pero que não también acreditam nem conozco em si bastantes que mesmo, son né? bien negativos, que no creen Ao ni en sí acordar mismos, é sacrifício abrir que até al os próprios despertar olhos. es un A sacrificio abrir sociedade hasta los propios manipula ojos. todos, né? Desde quando La sociedad nos acorda, manipula a todos ao desde que nos emprego, à despertamos, autoprodução, en el ao trabajo, sistema en la que vai nos producción. sugando. El E a sistema gente nos que va vai ter chupando que y ser nosotros tenemos maleável que ser e maleables jogar conforme y jugar a vida conforme vai oferecendo. la vida Cada nos va dia é uma ofreciendo. batalha, né? Cada día es É una uma batalla, correria imensa una e uma luta correría inmensa, constante. es una lucha E a constante. resistência e a persistência é o que nos sobra. Y la resistencia y la Hey persistencia es lo Manolo, que nos sobra. contanos un poco qué te llevó a escribir las letras de Terror Algún, o de qué hablan, o de qué se quejan pues, ¿sí sabe? A terror algum, ela significa medo do nada, né? As La músicas são terror algún baseadas significa praticamente miedo nas de crises nada. existenciais. Los temas son hechos Falamos de básicamente en guerra, crisis principalmente existenciales. da briga Hablamos de ideológica guerra, do cotidiano. principalmente de Exaltamos pelea muito a ideológica cultura punk cotidiana. e a questão da Exaltamos la cultura indumentaria punk e y la visões cuestión indumentaria subversivas e y autogestionárias. Né? visiones É o que autogestionarias. acreditamos. Como Eso es é lo uma que banda creemos. que só eu que sou da formação original, Como es una eu banda sempre donde yo procuro solo soy alguém de la que tenha formación afinidade com original, o que eu siempre busco acredito, personas que o estén afín con lo que yo creo que seja y con lo diretamente que yo com a vivo, cultura punk, né? que sea E tem uma directamente de la influência cultura sonora bem punk semelhante y ao que que a tenga una gente toca, né? influencia Que sonora são as bien bandas parecida a lo que escandinavas, nosotros bandas tocamos, finlandesas, que son as bandas sul-americanas de escandinavas, Tupá, né? Que ultimamente finlandesas, estou escutando muito. las bandas Letras sudamericanas de mais Tupac, que diretas, né? últimamente estoy escuchando As mucho. clássicas que Las letras más influenciou, né? directas y las Até clásicas as que nos letras, influenciaron, traduções de bandas hasta las como traducciones de las letras de bandas como Discharge, Discharge, Kuro, Kuro essas outras bandas que têm uma grande y esas influência otras direta bandas com a que tienen gente. influencia A directa con realidade nosotros. parece ser bem semelhante Las quando fala de realidades desigualdade parecen bien social, né? semejantes E é cuando se isso. habla de desigualdad social. Vos viviste la escena punk de los años 90 o de finales de los años 90, ¿no? También la escena del 2000 y la escena actual, porque todavía estás en pie de lucha. Cuéntanos cómo fue vivida cada época. ¿Había más o menos rivalidades dentro del punk que hoy en día? ¿O la sociedad estigmatizó más? ¿O ahora crees que hay más aceptación de la escena punk? Existe uma diferença enorme dos anos 90, no começo Existe do una diferencia século enorme XXI, entre los e años agora. 90 y el comienzo del Eu siglo vivi XXI toda y hoy en día. essa transformação Yo viví toda esa ideológica transformación dentro da cultura ideológica punk, né? dentro de Eu la sou da cultura época que a punk. gente escrevia carta Soy e de tinha la uma época que uno resposta depois escribía de una 2, carta 3 meses. y tenía una respuesta E a después de gente 2 viu o a 3 meses. evolução chegando com a tecnologia. Y nosotros vimos esa internet, evolución llegando con la mas, em tecnología, compensação, con el essa internet, evolução pero en compensación tecnológica como de esa internet, evolución para alguns tecnológica se con el tornou banal. internet, para É muito algunos mais se fácil volvió hoje para banal, porque entrar na hoy es internet, mucho virar más punk, fácil que escutar alguien música entre a punk, e aí internet, sair na rua. volverse punk y Sou escuchar punk. punk y salir Hoje a em la dia, calle y o decir difícil soy é punk. viver.
Viver o punk Hoy é en muito día mais lo difícil difícil do es que vivir. antigamente. Vivir el punk Mas es a más briga de egos é o difícil mesmo. que Sempre vai antiguamente. existir. Essa Pero la briga pelea de de egos es la poder, misma. de hierarquia. Siempre va a existir esa pelea Infelizmente, de dentro do poder, de movimento punk tem. jerarquía. Existem Infelizmente muitos dentro del indivíduos movimiento que punk hay. aponta o dedo, existe Porque uma existen verdade muchos absoluta e individuos que apuntan con inexistente, el dedo, que solo existe isso una verdad nos faz absoluta ter inexistente. essas brigas, Eso es lo que divergências, nos né, hace que tener existe dentro do peleas de movimento punk. desacuerdos Por que isso que existen existe dentro del muita movimiento punk. individualidade. No Recife Por eso nunca es que teve muito existe punk, tanta né? E individualidad. os poucos que tem, En existem vários Recife nunca existió subgrupos. muchos punkis Eu, y con los particularmente, pocos na que minha hay existen atual varios situação, subgrupos. eu produzo, Yo falo com quem particularmente tem en que mi actual falar, situación com quem eu devo- produzco, com quem eu devo andar, hablo con quien tenga que mas eu hablar, respeito, cada ando sabe con o que quien debo faz. andar, E pero yo sempre vai ser respeto, assim, né? cada uno sabe qué As hace y bandas que eu siempre va a toco ser así. foram acompanhando a evolução de todos Las bandas que esses yo toco fueron segmentos. acompañando la evolución de A todos prova esos de tudo é a segmentos. minha La resistência que prueba está de agora todo aqui, eso né? es mi Quem resistencia me conhece que está sabe ahora y meu aquí. proceder, minha Y quien me caminhada. conoce sabe La mi Terror proceder y Album mi hizo una gira en caminada. México en el 2017. ¿Cuáles diferencias encontraste entre la escena punk mexicana y la escena punk brasilera? E assim, a diferença é que tem muito punk no México, né? Se deixar, a gente La diferencia tocava es de que en segunda a México hay segunda, mucho punk. os Si shows nosotros extremamente queríamos, lotados. tocamos de lunes a Eu lunes. vi que Los tinha toques punk de geração completamente pra llenos. geração, né? Hay Famílias punkis que de tinham generación en avó, generación. pai, filho, tudo Familias todos que tenían el punks. abuelo, No el Brasil, papá, el hijo, tem muito todos punk, punkis. né? Que En existe Brasil muito hay punk muchos de punks, solo que hay mucho temporada de punk verão. de A gente vê temporada uma de galera verano. punk e Nosotros depois de vemos um mucha tempo, gente a punk gente y não vê mais después essa de un galera. tiempo nunca Tipo, más volvemos a ver esa caminhada gente. vai traçando outros caminhos El e a destino les pessoa traza acaba otros caminos y vivendo las, outras coisas y e las abandonando personas a acaban cultura viviendo punk. otras Lá não, cosas lá y eu acho que abandonando já la é cultura de punk. sangue, né? É Por uma das allá cenas no, mais fortes por da allá América es de Latina, sangre. todo mundo sabe que Es una de las México escenas existe más esse- fuertes de América esse registro, Latina. né, de Todo produção mundo e de sabe que en México resistência. existe ese E eu registro vi de essa producción y de diferença. Mas resistencias. aqui no Brasil também tem um outro lado, Yo vi né? esa Que é o diferencia, sangue pero no aquí en olho, o Brasil hay otra cosa que es radicalismo, sangre en que aqui a el galera é ojo, bem el mais radicalismo, restrita, porque aquí radical. la gente es más Eu acho que é bien devido a restricta, esse radical. radicalismo que Y yo acaba creo que debido a ese muitos radicalismo enlouquecendo acaban e muchos se afastando de enloqueciendo tudo e y se até apartan matando o de próprio todo, punk que existe dentro incluso de si matando el mesmo. propio punk que existe Quanto mais dentro de sí radical, mismo. quanto mais Cuanto más seletivo, radical, cuanto más é selectivo, massa, é bom, es mas é um bacano, bom que es bueno, você se torna uma bomba pero pra no si todo es mesmo bueno. também. Te Você que estoura em qualquer vuelves una momento. bomba que puede Por estallar en isso que cualquier existe altos momento. e baixos dentro Por eso da es que existen cultura altos aqui. y bajos dentro de la cultura Beleza, aquí. mi hermano. Qué chimba haber hablado con vos, hombre, de saber de tus experiencias y de otros punkis también. No a las fronteras territoriales. Aguante los punks, aguante la autogestión, el ruido sin fronteras. Muchas gracias, Adriano, de verdad, por dedicar su tiempo para esta entrevista. Y aguante la Terror Algún, parcero. Obrigado, obrigado aí a Rádio Punk, Ruído Sem Fronteira. Muchas gracias a Radio Punky, a Ruido Sin Fronteras, a Leandro, a la Ruta que está agregando bastante ahí, registrando fotografías y filmaciones. Una persona que siempre está cerca de nuestras producciones. A usted, mano, que siempre está conviviendo con nosotros, abriendo espacios, viviendo esta realidad de Recife, Pernambuco, y demostrando a todos que el punk es sin fronteras mismo, directamente de Colombia, viniendo para aquí. Y yo solo te puedo agradecer en nombre de todas las bandas que yo toco, porque no es solo Terror Algún que yo toco, también toco en la de Arriba Tus Muros, que es con un hermano, el Armadeus, que es uno de los primeros punkis de Recife, que vos tuviste el placer de conocer. Es un man firme y estoy tocando contigo también en el proyecto Estrupicio, que es una banda que está dando resultado masa, y para mí es un placer tener ese registro con vos, demostrando la afinidad y el cariño dentro de la cultura punk. Solo me queda agradecer, gracias por el espacio. Terror Algún este año cumple 18 años y vamos a grabar un material nuevo. Se está participando de los ensayos y sabe cómo va nuestra caminada. Y lo que me queda por decir es que el movimiento punk nunca para, resiste radicalismo, selectividad, afinidad con quien haya que tenerla y cultura con quien hay que tener cultura. Y es eso, valeu, de Ponsat e mais.
Acabamos de escuchar el tema Terror Constante, versión 2012. Este tema fue grabado originalmente en el año 2003 y se encuentra en el demo Terror Continúa. Ahora los dejo con Ejército de Mierda para después darle paso a Ruta con la crónica que justamente habla sobre la dictadura. Radio Punky. Ruido sin fronteras. En el episodio pasado, 1964, represión, violencia, desaparición y muerte en la dictadura brasilera que demoró más de 21 años en disolverse. También ruido, taches, botas y mucha rebelión en el inicio del movimiento punk en Brasil hacia 1977, uno de los momentos más álgidos de la dictadura militar. La dictadura brasilera pasó de los primeros arrestos de 1.000 estudiantes en el Congreso de la UNE en Sao Paulo a la creación en el 68 del Acto Institucional número 5, AI-5, un decreto que incluía la prohibición del habeas corpus, el cierre del Congreso, el estado de sitio, declarado directamente por el presidente, y en general era una herramienta de censura, intimidación y tortura empleada contra la oposición. Como contrapoder, en este mismo año, miles de personas se movilizan por las calles de Rio de Janeiro en la Passeata dos 100.000. Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não te agradar. A passeata dos 100.000, no dia 26 de junho, vai ser o momento auge do movimento estudantil como movimento de massas. De ahí Brasil y su población pasaron por todo. Una nueva constitución en el 69, que obviamente hacía más riguroso el régimen, la creación de un superparche, el Departamento de Operaciones de Información, donde le pegaban la lleva de la chuzadita y el espionaje a los opositores. En el 70 coincide el crecimiento económico que los tenía todos felices con pan en la mesa y la llegada del tercer campeonato mundial de fútbol ganado por Brasil. La mezcla perfecta e irrefutable del pan y el circo para adormecer el pueblo. Ergue o braço o árbitro, é fim de jogo, o Brasil é tricampeão do mundo, estádio Azteca Brasil vence e fica definitivamente com a Jules Rimet, Brasil é campeão do mundo tricampeão. Y entonces, aunque Amnistía Internacional publicaba en el 72 un informe con los nombres de 1.081 torturados, el circo seguía. Pero esta vez las protestas crecían. En Sao Paulo los estudiantes desafían el régimen en protestas y 80.000 estudiantes entran en huelga en todo el país
mientras la policía militar se toma la Universidad de Brasilia. En este escenario aparece Joel Ojiporco en 1972 en Sao Paulo, una banda irreverente de rock y precursora de la actitud punk en Brasil. A esta banda se le une en el 76 el vocalista Billy Bond, que es un músico y productor ítalo-argentino que se exilió en Brasil como consecuencia de la dictadura argentina. Como dicen, salió de Guatemala para Guatapior. Joel Ojiporco en el 72 en Brasil y Los Saiko en el 60 en Perú abren una discusión muy interesante. Y es que me atrevería a decir que para el movimiento punk, el género tuvo sus inicios aquí en América Latina, pues mucho antes de la llegada de los primeros LP de los Sex Pistols y de los Ramones en el 76 y 77, ya existía un escenario de contracultura, una influencia y un entorno que propició el movimiento rock punk en América Latina. Echemos abajo la estación de tren, 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 demoler, 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 echemos abajo la estación de tren, demoler. Los Saiko fue el primer grupo de rock punk y surgió 10 años antes que el género apareciera en 1970 en Inglaterra y Estados Unidos. Además, fueron los primeros en grabar solo sus propias músicas. Entonces ya se respiraba en nuestras tierras ese aire de inconformismo, de irreverencia, de hambre, de sed, de cambio, de creatividad y, eso sí, un desafío al prohibicionismo en la dictadura. En Brasil, la primera banda en formarse fue Conductores de Cadáver en 1978. ¿Y recuerdan el acto institucional número 5? AI-5, del que hablamos al inicio. Pues bien, así sonaba en 1978 la banda que llevaba este mismo nombre. Finalmente en 1979 aparece Cólera, y estas fueron las 3 primeras bandas para esta época, finales de la década de los 70, que ya hacían su primer concierto en el sótano de una panadería. Así se toman sus primeros espacios, una casa de baile en Vila Macei, zona al este de Sao Paulo, hacia 1977, y el Templo del Rock hacia el 81. Incluso existe un barrio llamado Vila Carolina en la zona norte de Sao Paulo, que es considerada la cuna del movimiento punk paulista. De ahí salen bandas como Restos de Nada, que mencionamos anteriormente, e Inocentes. Desde esta época que se crea el movimiento punk ya existían riñas, peleas entre los punkis de Vila Carolina, que era considerada una zona de ricos, y los punkis del ABC paulista, que es una región industrial y proletaria. Os caras do ABC, começavam a tirar a gente, de São Paulo, porque falava que a gente não era punk, porque a gente pegava buzo para ir para o centro e eles pegavam trem. O pessoal do ABC falava que os punks de São Paulo tem mais grana. Essas brigas elas foram evoluindo, e até surgiu uma verdadeira guerra entre ABC e São Paulo, e uma guerra da qual ninguém se beneficiou. Situación un poco lamentable en realidad, pues el movimiento en sí, en sus inicios, aunque surge en el marco de la dictadura y aunque abrió espacios inimaginables para los jóvenes de la época, no tuvo un propósito de unión y transformación de la realidad social vivida. Más bien, la lucha era individual y no colectiva, y el enemigo no era solo el régimen, eran enemigos entre ellos y muchas veces hasta de sí mismos. Así aparecen las gangues o pandillas, y existieron tantas como quieran imaginar. Está desde Funeral Punky, Os Piratas, Indecentes, Punky da Morte.
Fue tanto así el asunto que en 1982 en el festival Começo do Fim do Mundo se realizó un acuerdo por la unión entre facciones punky de la capital y del ABC Paulista. ¿Y adivinen quién invade el parche? Pues sí, la policía militar y la represión de la dictadura. Pero eso es cuento para el tercer capítulo de esta crónica sobre la historia del punk en Brasil. Así que un abrazo punkeada, hasta aquí nos trajo el río y hasta la próxima. Acabamos de escuchar la segunda crónica del punk en Brasil. Agradecemos a la Rutica por descrestarnos una vez más con estas crónicas que están re brutales. La idea es seguir conociendo en el transcurso de los programas muchos parches que andan haciendo punk en diferentes circunstancias y ciudades en Brasil y en América Latina. También saber las motivaciones, transformaciones y alcances que ha llegado y llegará a tener nuestra escena. Bueno, muchachos y muchachas, todo esto compartirlo con ustedes a través de la radio, porque lo bacano de uno hacer radio o de hacer comunicación en general es que tiene muchos recursos narrativos. Y así como uno intenta generar por medio de la información espacios que llevan a la construcción de un pensamiento más crítico o independiente, en la escena punk estos espacios son generados sobre todo en las líricas, en las letras, que además de la apariencia es la segunda cosa que menos comprende la sociedad, y por eso es tan breve estigmatizar al punkero. Creo que ya estuvo bueno la habladera de mierda por el día de hoy. Nos enteramos de nuevas cosas. Como siempre, escuchamos buen ruido y qué chimba seguir produciendo esta radio que es totalmente independiente. Los invitamos a compartir nuestro programa en sus redes y a suscribirse a nuestro canal para seguir escuchando la radio punky Ruido Sin Fronteras. Hasta la próxima, muchachos. Pun hasta los huesos y seguiremos luchando hasta que este puto mundo explote. En estos días les compartimos el programa ahí en portugués para que ustedes vayan entrenando el oído y en mi caso personal ir soltando la lengua. Porque no crean, muchachos, el portugués es muy parecido al español, pero la pronunciación es muy diferente. Y para despedirnos, muchas gracias por la compañía. Muchas gracias a la Terror Algum, a Adriano, un buen hermano en tierras lejanas. Y los dejamos con el tema Inveja da Miseria. Y hasta pronto, gente.